un poco, ¿cómo se puede decir? Paradójico el tema, ¿no? Paradójico, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cómo? Un poco irrisorio. Irrisorio también, ¿cierto? Pero el Señor tiene algo que decir en ese sentido. Partimos la semana anterior, un ratito que nos quedó como hoy día, un ratito que nos queda. Parece que ya llevamos 2 cultos y no he podido partir a las 9:30. Pero bueno, Dios sabe por qué. Dijimos que el gozo, estamos hablando del segundo fruto, ¿cierto? Del Espíritu Santo. El gozo es el segundo fruto del Espíritu Santo, es la segunda virtud, ¿cierto? Luego después del amor viene el gozo, ¿cierto? Y dijimos que el amor era el vínculo perfecto. Desde el amor se desprendían todas las otras virtudes. Si no hay amor, ¿de qué me sirve tener gozo, cierto? Y no puede haber un gozo verdadero si es que no hay amor. Y así sucesivamente con las otras virtudes. La palabra griega era hará, con J, ¿cierto? Como el apellido, pero tilde en la última A, que significaba alegría, gozo, regocijarse, estar contento, gozoso, estar lleno de gozo. Tiene que ver con un gozo interno que es profundo y es permanente, que fue prometido a aquellos que permanecieran en Cristo. Juan 15:11, ya lo leímos, ¿cierto? Dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Entiéndame bien, hermano mío, el gozo del Señor es algo que es profundo, es algo que es permanente, no es algo que es superficial, ¿cierto? Que viene y va como cualquier otra emoción. Es una virtud de Cristo que debe estar replicada en sus hijos. Préstame la... Debe que estar replicada en sus hijos. Por eso es algo profundo. Y el gozo del Señor es completo y no hay ninguna circunstancia humana que pueda hacer perder ese gozo, excepto, dijimos, el pecado, ¿cierto? Que mora en mí, excepto el haber dado lugar a Satanás. Eso hace que yo pierda el gozo. El gozo es un río de alegría que corre de nuestro corazón y que fluye por tener una relación correcta con Dios. Esto es una buena administración de mi parte espiritual, dejando que el Espíritu obre en mí con libertad, dejándome que el Espíritu me llene por completo, ¿cierto? Para poder gozar del fruto del Espíritu, del amor, del gozo, de la paz y de todas las otras virtudes. El gozo tiene que ver, dijimos también, con la alegría permanente del individuo que cree en Cristo. Como toda la iglesia también está llamado a experimentarla. Hablamos también un poco de cómo se expresaba el gozo en las alabanzas en el Antiguo Testamento y aún cómo la iglesia debe expresar el Evangelio con gozo. ¿Se acuerdan de eso? También lo vimos. El Evangelio con gozo. Cristo mismo, siempre en su entrada, en su crucifixión, se experimentó un gozo a pesar de las circunstancias. Es importante, hermano, el gozo en nuestras vidas. Si no, vamos a andar tristes. Es importante que tengamos gozo. ¿Cuánta gente pierde el gozo en su vida, cierto? ¿Cuánta gente hoy, como dijimos al principio, vemos sin gozo? ¿Qué hay en sus rostros? Ira. Ira. Yo el otro día hablábamos, antes de que pasara todo este caos acá, hablábamos de esta niña ambientalista, ¿cierto? Famosa, sueca, suiza, no sé qué es. ¿Sueca? Lindo, todo lo que puede decir, y todo. Yo sé que acá hay gente que le gusta, ¿cierto? Cuidar el ambiente y eso es lo correcto. ¿Pero vieron su rostro? ¿Escucharon sus palabras? ¿Cuántos años tiene? ¿16 años? Sí, pero independiente de eso. Yo veo un rostro lleno de ira. Sus palabras llenas de ira, de rencor. Ella increpando a las autoridades, como si fueran de igual a igual. Yo no puedo creer en su mensaje, porque el mensaje no se entrega así. Yo creo en el mensaje de Dios que me manda a cuidar el planeta. Me manda a ministrar bien, cuidar a los animales, cuidar todo lo que el Señor nos entregó a nuestro cuidado, como dice el Salmo, a nuestros pies. Pero vemos hoy en día a gente llena de ira, sea lo que sea que tengan, llenas de ira, expresando sus ideales de la única forma que saben, porque no tienen al Señor, con fuerza, con agresividad. Y eso ha sido a lo largo de toda la historia. A lo
lo largo de toda la historia siempre la gente ha expresado sus ideales llegando a la agresión para imponerse. Sea como sea el pensamiento de quien sea. Los únicos que no han sido agresivos son los creyentes. Los únicos. Los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, cuando han entregado sus ideales, sus pensamientos, no lo han hecho con sangre, matando a alguien. De hecho, ellos mismos se han entregado para ser asesinados. El mismo Cristo no se enseñó así. El Señor no se puso a pelear con los que lo fueron a arrastrar. Podría haber traído ¿a cuántos ángeles? Legión de ángeles, ¿cierto? Y no lo hizo. Se entregó pacíficamente. No hay gozo en este mundo, y dijimos que, y habíamos dicho la semana anterior, el hombre no puede conocer el gozo verdadero, el gozo permanente, porque ese se conoce solamente en el Señor. Amén. Y esta semana nos dio la razón a lo que habíamos hablado la semana anterior. Usted puede ver, de un día a otro todo explotó, ¿cierto? Se perdió. No tienen algo, no tienen el gozo verdadero. Sabe que nosotros podemos creer en muchas de las cosas que se están alegando, y es verdad, hay muchas injusticias y que nos afectan a nosotros. Pero no es la forma de expresarlo. No es la forma de que el Señor lo expresaría. Es normal. ¿Qué queda para el creyente? El Señor dijo en Romanos 14, 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El fruto, hemos dicho entonces, es amor, gozo, paz y otras hermosas características, y es producido en el corazón del creyente por el Espíritu para la gloria de Dios. Eso dice Gálatas 5:22, que es nuestro texto principal. Y en consecuencia es dinámico y no estático, está estrechamente relacionado con el amor, pero como es un don, un regalo de Dios, puede interrumpirse por el pecado. Se requiere que cada creyente comparta el gozo de Cristo por medio de un andar diario con Él, renovándose constantemente en el Espíritu. Se requiere que cada creyente se regocije, ¿cierto?, en el conocimiento de Cristo y se regocije en su salvación. Esto es tener una buena mayordomía de mi vida o de mi parte espiritual, para poder obtener el fruto del Espíritu en su máxima expresión. El apóstol Pablo deseaba para los romanos que el Dios de esperanza los llenara de todo gozo y paz en el creer. Romanos 15:13. También los tesalonicenses, dice, habían recibido la palabra, fíjese, para aquellos creyentes que a veces dudan, no sé, pero los tesalonicenses habían recibido la palabra en medio de gran tribulación, en medio de gran caos, en medio de gran oposición. ¿Cómo lo recibieron? Con gozo del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 1:6 dice eso. Amén. Porque el gozo, hermano mío, no tiene que ver con los problemas. Dijimos, ¿cuántos tenemos problemas? Todos, ¿cierto? Todos tenemos problemas. Tal vez unos más graves que otros, unos más serios que otros. Pero el problema para la persona es un problema igual. ¿Cierto? Pero el gozo no tiene que ver con los problemas, porque vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar limitaciones que son puestas de Dios o son consecuencias de mi vida. Las vamos a enfrentar. Pero el gozo no tiene que ver con las circunstancias, sino cómo enfrentas esas circunstancias y con quién las enfrentas. ¿Tienes al Señor en tu vida? Amén. Entonces deberíamos enfrentar estas circunstancias con gozo del Espíritu. Con el gozo del Espíritu. No estoy diciendo que se ponga a reír de la gente, no. Eso no. Entienda bien. Estoy hablando de su corazón. De su corazón. Que no pierda ese gozo. Que no se amedrente. Que no se ponga frágil ante las circunstancias. Sino que se fortalezca. Y siga confiando en Dios. Amén. Así como confiaba cuando no habían problemas. Ahora que los hay, siga confiando en Él. Amén. Muchos más pasajes podrían ser citados para mostrar el gozo como
una de las características principales de aquellos que han sido conducidos al conocimiento de Dios. Cristo, cierto, desea para los suyos que su gozo esté también en ellos. Juan 17:13. Esto lo estoy nombrando porque lo leímos la semana pasada, ¿ya? Sí. El verdadero gozo no es conocido, dijimos, en este mundo presente. Pero llegará el día en que el dolor, el sufrimiento, la muerte y todos los trágicos frutos del pecado serán quitados, cuando dice que Dios mismo enjugará las lágrimas, llenando el universo de un gozo eterno y sin sombras. Ese día está descrito en Apocalipsis 21. Sin duda, hermano mío, el gozo es una cualidad, un atributo de Dios, y no simplemente una emoción que viene o va según las circunstancias. No podemos perder este atributo dejándonos engañar por Satanás. No lo pierda, hermano mío, porque si lo ha perdido es porque se dejó engañar y está pecando. Cuánta tristeza, cuánta amargura, cuánta depresión hay en este mundo. Es tremenda los índices de depresión, ¿cierto? Siempre hablamos del hospital, de cuánta gente vemos ahí con todos estos síntomas que le menciono. Es una infinidad de personas. Y entran y salen, y entran y salen. Y vuelven algunos a entrar, y vuelven a salir, y vuelven después a entrar, ¿cierto, hermana? Sí. ¿Cuántos casos nos vamos repitiendo de nuevo están aquí? Integros. Es triste, hermano mío. Y aún el creyente puede dejar de experimentar este gozo. No solamente el mundo no lo tiene. Usted dice, pero yo soy creyente. Hermano, usted puede dejar de experimentarlo. Y muchas veces lo ha dejado de experimentar. ¿Cuántos han perdido el gozo de su caminar diario con Dios? ¿Cuántos no se sienten gozosos en su servicio? ¿Cuántos no conocen lo que es el gozo de Dios? ¿Cuántos han caído en el desánimo? ¿Cuántos hoy día no vinieron hoy con gozo? ¿Cierto? ¿Cuántos hoy día no vinieron con gozo? ¿Sabe? Vamos a ver el primer punto. Concéntrese aquí. Vamos a ver el primer punto, es la letra A. El pecado estanca el gozo. El pecado que estanca el gozo. Salmo 51:12, por favor. Vamos a Salmo 51:12. El pecado que estanca el gozo. ¿Salmo? 51:12. Bien, más bien anoten del 11 al 13. Vamos a estar leyéndolo a lo largo del mensaje. Salmo 51. ¿Lo tienen? ¿Eh? Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Escuche bien. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Sin duda, como hemos dicho, el pecado es el principal o es la principal piedra de tope para que el gozo de Dios esté en plenitud actuando en la vida del creyente. En el que no ha entregado su vida a Dios, ahí sí que realmente no va a poder actuar. El pecado es la piedra de tope en aquel creyente que se ha dejado engañar por Satanás. Cuando dice devuélveme el gozo, destaca la experiencia que todo creyente conoce cuando el creyente peca o falla a Dios. Su vida se seca, no siente gozo, el gozo que quiere producir el Espíritu Santo en su vida. Pero cuando el creyente se arrepiente y está en comunión con Dios, de nuevo, ¿cierto? Porque el pecado coloca una barrera. Este gozo de su salvación es precioso, es inefable, como dice Pedro. ¿Se ha sentido alguna vez en su fe estancado? Como si todo lo que hace lo hace automáticamente. O ¿cómo se puede decir? Parte de una rutina, ¿cierto? Por costumbre, ¿cierto? El pecado en su vida ha establecido una brecha entre usted y Dios, haciéndolo parecer distante. ¿Vive feliz?
Bueno, me miran ya. Usted sabe, me está diciendo, mira, usted sabe, pastor. Aquí pregunto. Vive feliz, hermano mío. Amén. David, ¿sabe? Se sentía así por su pecado con Betsabé, ¿cierto? Y después la confrontación con el profeta Natán, ¿cierto? Él se sintió así. Él vio su pecado. Él pudo ver su pecado. Porque hasta ese entonces, ¿qué hacía él? ¿Qué hacía David con su pecado? Lo cubrí. ¿Ah? Lo ocultaba, lo encubría, ¿cierto? No lo quería aceptar, no lo quería ver, no lo quería confesar. En su oración él hace una súplica, arrepentido, entendiendo que su pecado lo había apartado de Dios y entristecido en sobremanera. ¿Sabe? Muchas veces nosotros no vemos que estamos mal. Pero cuando alguien nos muestra, cómo debemos ver la profunda tristeza que hay en nuestros corazones. Y que aflora, ¿cierto?, en conductas incorrectas. Pero el pecado nos hace hasta mantenernos ciegos, porque eso es lo que hace Satanás, ciega. Hasta que podemos ver la luz y entenderlo. Y así le pasó a David. Y pudo ver que estaba en una profunda tristeza. No tenía gozo. ¿Por qué? Porque había pecado. Y no había confesado su pecado. Pero él quería, ¿cierto?, ser renovado, restaurado y transformado. Y Dios, hermano mío, es la única fuente de esa renovación. Amén. ¿Estás dispuesto a eso hoy? ¿A que Dios te renueve? Amén. ¿A que Dios te dé gozo? ¿A que te devuelva el gozo de tu salvación y dejes la tristeza? ¿Estás dispuesto hoy a eso? Si estás dispuesta a eso, entonces debes confesar tus pecados. Luego dice, es que las circunstancias son el problema. Es que la persona de allá es el problema. No, mi pecado es el problema. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi pecado es el problema. Porque ninguna circunstancia humana debería quitarme el gozo de mi salvación. Solamente mi pecado. Solamente mi pecado. Sal de esa condición que te mantiene triste y apagado. ¿Y saben? Estamos hablando del fruto. Sin disfrutar del fruto del Espíritu. Sin disfrutarlo. Dios quiere que estés cerca de Él y que estemos cerca de Él y que experimentemos su vida plena y completa que nos quiere dar. Llena de sus atributos, que obtengamos y nos acerquemos cada día a su carácter. Pero como hemos dicho, es el pecado no confesado el que me mantiene así. Sin intimidad plena con Dios. Confronte su pecado, viva las consecuencias de esto, como lo hizo David, y estoy seguro, hermano mío, que Dios le va a ayudar a salir adelante y a enfrentarlo de alguna forma, y pueda usted volver a tener ese gozo de estar en plena comunión con Dios. Sin duda, una vida bien administrada espiritualmente es preciosa en el Señor, es plena, porque su gozo es completo, ¿cierto? Y lo dijimos. No lo da por poquito, por porciones. Él dio todo por completo. Amén. Nosotros permitimos que eso obre o no obre en cierta forma. Hermano, cuando hay gozo en mi día a día, en mi servicio, los frutos se ven. Amén. ¿Cierto? Pasa eso. Andamos, pero fructíferos. Gozosos. Pero cuando no lo hay, también se ve la falta de frutos. ¿Cierto? Cuando pierdo el gozo en mi servicio a Dios, comenzaré a sentir que mi ministerio es una carga. Y sentirá deseos de abandonarlo, abandonando el camino de Dios. ¿Ha escuchado a aquellos que dicen, me voy porque aquí no hay amor? Tal vez usted lo ha pensado. Me voy porque aquí no hay tal cosa. Aquí no está el Espíritu, una vez lo escuché yo. Y tal vez usted lo ha pensado, me voy porque aquí el pastor está así o asá. Me voy porque los hermanos son así o asá. Yo me voy a ir porque las ovejas son así o asá. Sí, también la cosa es al revés. ¿Eh? Pero sabe, el problema cuando la gente se va no es por lo que la iglesia o el creyente no tenga o haya perdido. Es por lo que la persona que se fue perdió. Amén. Ella perdió el amor,
él perdió el gozo, él perdió el espíritu, de alguna forma no lo dejó obrar en su vida. Pero es fácil siempre culpar a los demás. Cuando yo perdí el gozo de mi salvación. Cuando yo me dejé guiar por las circunstancias, por las dificultades, y no por lo que la palabra de Dios dice. Siempre va a ser fácil culpar a alguien y no reconocer mi pecado. David podría haber dicho, no, es que la mujer me tentó, es que acá el otro. Pero mientras cayó siguió mal, hasta que reconoció su pecado. Dice, hablaba mi hermana Maricela la semana pasada, ¿cierto? Nehemías 8:10. Nehemías les dijo, el gozo de Jehová es vuestra fuerza, hermano mío. Amén. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. En esta circunstancia de dificultad, hermano, el gozo de Jehová es tu fuerza. En la adversidad que estés sobrellevando en tu vida, en tus hombros, el gozo de Jehová es tu fuerza, hermano mío. No pierdas ese gozo. Deja que el Espíritu te fortalezca. Nehemías 8:10, ¿qué dice? Así luego. 8:10. ¿Ahí? ¿Lo tiene Daniel o no? ¿Ah? ¿Lo tiene? Sí, me está preguntando, ¿no? Ya léalo nomás. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Voy a omitir la expresión cuando dijo el vino. Hizo así. Poco tiene problema con el vino él. No es el tema de hoy día. Ya hablamos del vino. El vino dulce. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Sabe? El pueblo, hermano mío, había estado escuchando la ley de Dios. Usted sabe que las circunstancias en que estaba el pueblo, ¿cierto? Venían de la opresión, ¿cierto? Y ahora estaban en su nación. Y el pueblo ya había olvidado y no había escuchado la ley de Dios. Y ahora la estaban escuchando, así como usted hoy está escuchando la palabra de Dios. El pueblo se entristeció al escucharla porque se dio cuenta de lo lejos que estaban de Dios y de la obediencia que Él les pedía. Como tal vez al escuchar hoy tú puedes lamentarte por tu vida y darte cuenta de lo desobediente que has sido con Dios y su palabra. Al seguir tu corazón, ¿cierto? Y no la palabra de Dios. Pero Esdras y Nehemías les hacían entender que debían estar llenos de gozo, ya que tenían la oportunidad de escuchar y de comprender la palabra de Dios. Así como hoy tú, hermano mío, o que nos visite, puedes acercarte a Dios, tienes la oportunidad de tomar de su palabra y llenarte de ese gozo que Él ofrece. En vez de seguir, ¿cierto?, triste con las circunstancias y con fallarle a Dios, puedes arrepentirte y pedirle que te devuelva el gozo de tu salvación. Amén. Porque recuerda lo que dice 2 de Corintios 7:10, que la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza que del mundo produce muerte. Y eso es lo que pasa en este mundo, gente que muere lleno de tristeza porque no atienden al llamado, a la oportunidad de ser libres y que Cristo viva en sus vidas y los llene de sus atributos, como el amor, como el gozo. ¿Por qué no confesamos, cierto, nuestro pecado? ¿Por qué no decimos al Señor que hemos cedido ante las circunstancias, que hemos cedido ante la presión, ante las dificultades y hemos perdido el gozo de nuestra salvación? Nos hemos llenado de tristeza, nos hemos llenado de penas, de amarguras. Y le decimos al Señor, Señor, perdóname y devuélveme el gozo, porque yo debería estar lleno de ti. Lleno de ti. Cantamos esa, dame más de ti, ¿cierto? Lleno del Señor. Mostrando al Señor con nuestras vidas. Siendo luz a este mundo lleno de tinieblas.
Pero veo a veces creyentes sumándose a las tinieblas, con sus palabras, con sus actos, con sus corazones. El pecado, hermano mío, estanca el gozo que puede haber en mi vida, o que hay en mi vida de parte de Dios. Quiero que veamos la letra B ahora. ¿Cuál es el gozo de estar con Cristo? De andar en el Espíritu. ¿Cuál es el gozo de estar con Cristo? De andar en el Espíritu. ¿Ok? ¿Todo bien con las notas? ¿Sí? Ok. ¿Por qué hablamos de gozo, de un gozo inefable o un gozo, si no entienden, inexplicable? Usted se pregunta, ¿qué gozo me estoy perdiendo tal vez? Pastor, ¿qué gozo me estoy perdiendo? ¿A qué tanto gozo? Sí, estamos llenos de circunstancias adversas. ¿Cuál es la diferencia con Dios? Pienso que el creyente no debería ni siquiera preguntar eso. Pero por si acaso, ya debería saber la diferencia que hace Dios en la vida de uno. Amén. Pero el pecado que hay en nosotros muchas veces nos mantiene ciegos e insensatos y nos hace pensar como un hombre sin Cristo. El gozo del cristiano es tan inclusivo y permanente que puede sentirse. Podríamos decir que no hay mayor gozo, mayor satisfacción, primero que es cierto, hacer lo que Él quiera que haga. Ese es uno. No hay mayor gozo que hacer lo que Él quiera que yo haga. Dios se deleita con su pueblo y se complace en gran manera cuando sus siervos cumplen su voluntad de todo corazón. Efesios 6:6, ¿qué nos dice? Efesios 6:6. Amén. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Bueno, hacer la voluntad de Dios, agradar a Dios, debería ser el motivo supremo de servirle. Me gusta, cierto, siempre el modelo de oración que el Señor nos dejó y lo aprendimos en Mateo 6, cuando Él dice, hágase tu voluntad. Muchos conocen esta oración, muchos la repiten incansablemente, pero sin entenderla o sin practicarla de verdad y de corazón. No están dispuestos a vivir realmente la voluntad de Dios en sus vidas. Muchos dicen, hágase tu voluntad, pero hágase tu voluntad si es que... Y no están dispuestos a decir, hágase tu voluntad simplemente. Solo aquellos están dispuestos a vivirlos, a esos que encuentran el gozo que hay en los caminos de Dios, porque no están quejándose, no están resignándose por lo que Dios hace en su perfecta voluntad. Aman la voluntad de Dios y la experimentan con gozo en sus vidas. Aquellos escucharán algún día, bien, buen siervo y fiel, ¿cierto? Cuando estén en su presencia, en la gloria, y lo escucharán con un gozo realmente completo. Como dice Mateo 25:21. Hermano mío, tú tienes que aprender a amar la voluntad de Dios para que puedas experimentarla con gozo, sea para bien o sea para mal. Digamos, Jehová dio, Jehová quitó. Amén. Sea el nombre Jehová bendito. bendito, ¿cierto? Amén. Tal vez estás experimentando algo fuerte en tu vida, pero recibirás solamente el bien y no el mal. Con gozo, ¿cierto? Con gozo en su vida. Con gozo, hermano mío. Para hacer lo que a Dios le agrada y hallar el gozo en esto, debo entregar mi vida, mi voluntad a Dios. Debo despojarme del viejo hombre, como hemos dicho, y renovarme en sus caminos y en su palabra. No hay mayor gozo que crecer más y más a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, al hacer su voluntad.
Y los que le sirven tienen la oportunidad maravillosa de aprender de Él y ser más, cada día más Amén. semejante a Él. No hay mayor gozo, hermano mío, que hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué nos congregamos hoy? Porque es la voluntad de Dios. Que nos congreguemos y nunca dejemos de congregarnos. Yo lo hago con gozo. Amén. No vengo acá resignado. Amén. No vengo acá, yo dije, tengo que ir porque soy pastor, tengo que ir a predicar. Vine con gozo. Le decía a mi esposa, amor, ¿se te pasó por la mente suspender el culto? No, mi espíritu no. No, tampoco. No está eso en mi pensamiento. No está en mí. Y si me perderán el auto, pucha. Compramos los vidrios, ¿cierto? Hermano Juan, si me pegan un topón Hay que arreglar. por servir al Señor, no. El Señor lo va a arreglar, ¿cierto? Amén. Por ir en servicio, en comisión de servicio, ¿cierto? Dios no va a recompensar eso. Amén. Porque no veníamos de un carrete, no veníamos de una fiesta. Veníamos a congregarnos. Amén. Amén. No hay mayor gozo, y este es el segundo, que ayudar a otros a conocer de este gozo. No hay mayor gozo que ayudar a otros a conocer de este gozo. No hay mayor gozo. Que ayudar a otros a conocer de este gozo. Es que no hay mayor gozo en la frase inicial. Y el primero era que hacer la voluntad hacer lo que Él quiere que haga. Y el segundo es ayudar a otros a conocer de este gozo. Entonces no hay mayor gozo que vivir el gozo de ser hijo de Dios y de poder ser instrumento de que otros también así le conozcan y vivan para Él. No importa qué tareas Dios le haya dado a hacer, sin duda Él las usará para ayudar a alguien. Si es que usted lleva a cabo su servicio en el poder del Espíritu y para su gloria. Salmo 51:13. Salmo 51:13. Amén. ¿Ya leyó usted o no? ¿O no? ¿No? Ya le estamos. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y a los pecadores se convertirán a ti. Mire, Los fíjese, pecadores se convertirán a el ti. 12 decía, devuélveme el gozo, ¿cierto? Señor, quiero sentir tu presencia en mí. ¿Para qué? ¿Qué decía el 13? Para enseñar a otros, ¿cierto? Para enseñar a otros. No solamente hay una preocupación personal de estar bien con Dios, sino de cumplir nuestra labor, que es guiar a otros al camino de Dios. No hay mayor gozo que expresar ese gozo a otros. Pero ¿qué expresamos muchas veces a otros? Ah, está bien que quemen los puentes, está bien que quemen el metro, está bien que quemen esto. Sí, yo apoyo la marcha, vamos todos, de evasión, saltemos los torniquetes. Nosotros deberíamos estar expresando el gozo de Cristo, la necesidad que la persona tiene de Cristo. Bienaventurados los pacificadores, dice el Señor. Y sabemos que no solamente que la persona pacífica, no. Los que andan predicando y cumplen su ministerio de la reconciliación. Reconciliar al mundo con Dios. No hay mayor gozo de que es el expresar, ¿cierto?, lo que Dios ha hecho en mi vida a otros. El poder que más personas puedan creer en Cristo. Eso entrega un gozo, alegría. Yo cuando mis hermanas salen de las piezas del hospital, cuando llegan con un fruto, vienen con así una sonrisa, celebrando, saltando. Si pudieran saltar en un pie, saltarían. Así es. Porque no hay mayor gozo de que compartir ese gozo de Dios con otros y que Amén. puedan experimentarlo. Qué gozo. No importa, ¿cierto?, qué tareas Dios les haya dado. Cuando uno tiene el gozo de Dios en plenitud en su vida, usará Dios ese estado de la persona para esparcir su gracia en otros. Cuando yo estoy bien en sus caminos, trato de que otros también lo estén. ¿Cierto? Cuando yo estoy mal, no trato nada. La vecina llegó. Usando mi experiencia renovada de la gracia de Dios junto con su palabra para llevar a salvación a otros.
Cuando estamos con el gozo de Dios en nuestras vidas, esto quiere decir que estamos a cuentas con Él, porque no hay pecado, ¿cierto? Ya hablamos del pecado. Libres del pecado que nos desanimaba y entristecía, nos sentimos restaurados y perdonados por Dios. Naturalmente sentiremos el deseo de alcanzar a otros que necesitan de ese perdón y de esa reconciliación. Es algo natural en el creyente. Quiere esparcir la palabra del Señor. Ya hablamos el jueves sobre eso, ¿cierto? Sobre ser intercesores. Amén. Podríamos decir que mientras más haya sentido el perdón de Dios en su vida, más deseará hablar de ello a los demás. Así es. El gozo del Señor es inagotable para aquellos que quieran recibirlo en sus vidas, para aquellos que quieran confiar en sus vidas y vivir en el servicio activo en sus caminos. En Lucas 10:17 los apóstoles, o sea, los discípulos venían, ¿cierto?, de dos en dos y venían con gozo porque al haber cumplido su ministerio y ayudar a otros, decían que aún los demonios se les sujetaban y venían con gozo al poder trabajar por Cristo. En Lucas 10:17. Aunque el propósito de nuestra vida y la mayordomía es darle la gloria a Dios en todo, una de las metas del creyente, del ministerio personal que tenemos como tal, es buscar a los perdidos y ganarlos para Cristo. Amén. Vimos que eso también es un fruto, ¿cierto? Era la palabra, bueno, no me acuerdo ahora. Uy, se me olvidó las palabras. No me acuerdo. ¿Ah? ¿Palabra griega? Sí, la otro día me la sabía toda, se me olvidó. Una de las cosas que nos desaniman en nuestra cristiandad es sin duda no practicar esto. Nos frustramos, nos secamos, pero no damos, porque no damos fruto, ¿cierto? No podemos repartir el gozo porque lo hemos perdido nosotros mismos. ¿Qué gozo va a repartir usted si usted no siente ese gozo? ¿Cierto? Por eso David pedía, devuélveme el gozo para poder enseñar a otros. Porque si yo no experimento algo, ¿cómo voy a expresar ese algo? Si yo no creo en algo de corazón, no de la boca para afuera, ¿cómo voy a hacer que otros lo crean? Si en mi vida tampoco lo estoy creyendo. Si usted le dice a la persona, confía en Dios, y usted no confía en Dios. Cree en Dios, y Dios es bueno, Dios es grande. Y usted se deja amedrentar por cualquier circunstancia. Usted sabe cómo se llama eso, una palabra muy fea. Uno de los gozos especiales, hermano mío, será el compartir con esas almas que llevó a Cristo aquí en la tierra y en la presencia de Dios. No hay mayor gozo que servir al Señor, ¿cierto? Y ayudar a otros para que también puedan experimentar ese gozo. El tercero y último, no hay mayor gozo que el gozo del servicio eterno. El gozo del servicio eterno. Hay muchos más gozos que podríamos citar que se encuentran en la Biblia, pero quiero terminar con este. Acerca del gozo de saber que su servicio por Cristo durará eternamente. Primera de Juan 2:17. ¿Qué dice? ¿Una memoria? ¿Mm? 2:17. ¿Nadie se te voy a decirlo de memoria? El mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos, así, no como robot. La voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hay que creerlo. Hay que gozarse en eso. La mayoría de las personas en este mundo están despilfarrando su vida o simplemente gastándola, sin hallar satisfacción, sin hallar gozo. Quieren que el gobierno siempre los llene de cosas para sentir gozo. No lo van a sentir. Aunque les den todo, Para querer más. aunque les den mayores beneficios, no lo van a sentir porque no tienen a Cristo en sus vidas. Amén. Pero tú sí lo tienes, creyente, Gracias. y no lo has experimentado en su totalidad, en su mayor potencia, en su mayor capacidad. Los siervos de Dios tienen el privilegio de invertir su vida en lo que es eterno. Recordemos las palabras de Jim Elliot, ¿cierto? No es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no se puede perder. Tú no puedes conservar tu vida, hermano mío.
pero sí puedes ganar la vida eterna. Amén. Y eso no lo vas a perder nunca. En realidad Cristo mismo es la fuente de gozo por encima de las circunstancias de la vida. Por ejemplo, Pablo y Silas, llévele alguna pieza, por favor. A la cocina, alguna pieza, algo. Pablo y Silas estaban gozosos en la prisión en Filipos por causa de Cristo. ¿Qué dice Hechos 16:25? Hechos 16:25 y Juan 16:20. Hechos, ¿ya? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Amén. Estaban llorando porque estaban presos. Estaban renegando en contra de Cristo, ¿cierto? Por tu culpa, Señor, me tienen aquí. ¿Qué estaban haciendo? Estaban cantando himnos. ¿Qué pasa si me arrestan por causa de Cristo? Le pongo a cantar himnos. Ya tengo un modelo a seguir. Le pongo a cantar todo por Jesús. Así que le permito cantar mi canción. ¿Qué dice Juan 16:20? Vamos, ¿están despiertos los hermanos atrás o no? Vamos, ¿ah? Vamos, Juan 16:20. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se Amén. convertirá en gozo. Amén. Vuestra tristeza, hermano mío, se convertirá en gozo. El elemento de gozo fue una marca distintiva, ¿cierto?, de la iglesia, o una marca distinta de la iglesia en sus inicios. En Hechos 2, versículo 46, decían que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, y en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermano, vaya a buscar el pan, por favor. No. Vamos a partirlo con alegría. Otro ejemplo que podemos ver o tomar su vida es el ejemplo del etíope. Cuando conoció al Señor, siguió gozoso su camino. Hechos 8:39. A pesar de la persecución en Antioquía de Pisidia, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 13:52. Hechos 13:52. Los discípulos, hermanos míos, a pesar de la oposición, estaban llenos de gozo en el Espíritu. Hechos 13:52. Anótelo, después lo ve en casa, anótelo. Pídele a Dios que le fortalezca, que le perdone por su desánimo y estancamiento en su servicio, que le devuelva el gozo de su salvación, que pueda ser feliz en sus caminos, en sus manos, y que por nada del mundo se salga de esas manos de Cristo. Pídele a Dios eso, hermano mío, para que no conozca y deje de experimentar la amargura, la tristeza, lo cruel de una vida sin su protección. Pídele a Dios que le anime y le levante para que le pueda servir con gozo, a fin de que otros también puedan experimentar ese gozo. Pídele a Dios que le dé aliento y firmeza por medio de su palabra cada día. El Salmo 16, versículo 11, dijimos también, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice: vida, gozo, delicias. Vida, gozo, delicias. ¿Las estás experimentando en tu vida?
Los que disfrutan de estas cosas son los que caminan por la senda de Dios, viven en su presencia y buscan sus delicias divinas. Aquellos que sirven al Señor, aquellos que administran bien su vida espiritual de una buena forma, ¿cierto? Y experimentan el fruto del gozo. Hermano, pase lo que pase, no pierda el gozo de servir al Señor. Si tal vez lo has perdido, pídele al Señor que te lo devuelva y que te levantes renovado. Pídele perdón por darle lugar al diablo, al pecado y no a él y a su palabra en tu vida, dejándote desanimar, alejándote del servicio, del amor que debemos vivir y mostrar al mundo. Como dije el jueves, cumple tu ministerio porque no lo estás cumpliendo. ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Seguirás en la pena? ¿Lamentando las cosas que no tienes o tienes? ¿Que te faltan? ¿Lamentando las situaciones? ¿O lamentarás el pecado que te mantiene lejos de Dios? Sin el gozo que es fruto del Espíritu Santo. Hermano mío, administra bien tu espíritu. Administra bien tu espíritu para que puedas experimentar el fruto del Espíritu. Ya sabes ya, el amor y el gozo. Vamos en ellos. Seguiremos con la paz. ¿Ven? Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Y puedes orar al Señor ahí en tu lugar. No hay mucho para, para movernos. Pero si Dios te ha hablado y te has visto triste, te has visto desanimado, te has visto intranquilo con la oposición, te has visto debilitado frente a la oposición, pídele a Dios que te fortalezca y que te devuelva el gozo para que puedas enfrentar con Él y en Él Amén. cualquier circunstancia. Amén. Ora al Señor porque necesitas sonreír, no solamente de acá afuera, acá en tu corazón. Amén. Amén. Necesitas sonreír y dejar las tristezas, porque esas solamente producen muerte. Ora al Señor y pídele que te perdone y que te devuelva el gozo de su salvación, que vuelvas a florecer y que puedas tener frutos al Señor.